Pues el día de hoy vamos a comenzar este estudio bíblico. Ya vamos a ver entonces el libro de Ezequiel capítulo 8. Vamos a leer todo el título, ¿no? Del versículo 1 hasta el versículo 18. Vamos a leer Ezequiel capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 18. Ya si todos han encontrado, entonces voy a leer Ezequiel capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 18. Leo. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, y he aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta, el altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Hasta el versículo 18 he leído, ¿no? Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que están el día de hoy conectados en la transmisión. Estamos muy agradecidos, ¿no?, delante de Dios, porque podemos comenzar una nueva jornada de estudio de la Biblia. Personalmente, en el año 2013 ya tuve la oportunidad de ingresar al seminario para poder aprender acerca de la vida espiritual, la vida de creencia. A través de ese tiempo yo tuve la oportunidad de primero conocer, ¿no?, ¿qué cosa? Conocer a mí mismo, ¿no?
Mientras estaba en el seminario, yo podía descubrir en cada momento, ¿no?, todas las cosas que estaban dentro de mi corazón. Porque anteriormente, antes de entrar al seminario, yo pensaba que, digamos, dentro de mí por lo menos habían algunas cosas positivas, buenas, sensatas, sinceras. Pero estando dentro del seminario, se descubría, ¿no?, mi corazón verdadero. Qué tipo de persona yo era, cómo yo estaba, o sea, cómo yo realmente había creado, ¿no?, una imagen de mí mismo muy equivocada, muy idealizada. Y en realidad dentro de mi corazón, no había, o sea, no había una sinceridad, ¿no? Realmente yo había vivido una vida de hipocresía durante mucho tiempo. Todos los aspectos que yo pensé que eran positivos en mí, poco a poco empecé a darme cuenta que todo era falso, todo era una mentira. Porque la convivencia, ¿no?, la convivencia, y a veces también cuando en la iglesia me indicaba, me exhortaba, me enseñaba, entonces yo podía darme cuenta de cuál es mi corazón realmente, ¿no? Yo era una persona que no quería recibir corrección, era una persona que no quería recibir la guía de nadie, también era una persona que no quería recibir consejo tampoco. Por lo tanto, había llevado una vida en la que realmente confiaba demasiado en mí mismo, ¿no? Una vida en la que había establecido mi ser como el centro de atención. Si para mí era difícil pedir a alguien, ¿no?, a la ayuda, ¿no?, es decir, que, hey, ayúdame por favor, sino que en mucho tiempo me acostumbré a vivir una vida solitaria, en donde yo tenía que resolver todas las cosas por mí mismo. Entonces, cuando yo entré al seminario me pude dar cuenta de esto por la convivencia, ¿no? Podía sentir que yo era una persona que le costaba más expresar su corazón. También era una persona que cuando tenía una situación me costaba más para pedir ayuda. Entonces empecé a notar, ¿no?, mi característica era, era un carácter demasiado egocéntrico, ¿no? O sea, fundado solamente en querer resolver según mi manera, según mi querer. Entonces la iglesia me ha enseñado acerca de este punto, ¿no? No solamente eso, sino que también la iglesia me había enseñado sobre la vida, ¿no?, sobre responsabilidad, sobre, digamos, las cosas que nosotros deberíamos considerar en nuestra vida. Muchos aspectos que yo nunca había pensado, porque durante mi vida, ¿no?, antes de conocer la iglesia, era una persona que realmente se creía en sí mismo una buena persona, ¿no? No había distinguido exactamente cómo era mi corazón en lo más profundo. Pero como les decía antes, realmente estando dentro del seminario, ya podía entender, esta persona soy, este tipo de persona soy yo. Entonces no podía hallar algo positivo en mí, ¿no? No podía hallar algo bueno en mí. Entonces por un momento pensé, entonces, ¿qué hago en este lugar, no? O sea, yo para estar en este lugar debería tener una buena condición, ¿no? Es decir, que ser una persona paciente, una persona amable, una persona, digamos, atenta. Pero todas estas cosas, más que habilidades que yo tuviese, eran solamente carencias. Entonces podía sentir en mi corazón, Dios, ¿por qué me ha llamado? Dios, ¿por qué me ha permitido entrar a el seminario? Si yo soy una persona tan carente, tan débil, tan defectuosa, ¿por qué yo tengo que estar en este lugar? Sería mejor que viniera uno que tenga capacidad, que tenga habilidad, ¿no?, para resolver algunos asuntos. Porque yo cuando trataba de resolver algo, ¿sabe qué? Dentro de la iglesia, cuando trataba de solucionar, aparecían 3 cosas nuevas como problemas. Es decir, que más que solucionar el problema, aumentaba los problemas, ¿no? Entonces empecé a sentir una gran carencia en mi corazón. Realmente soy una persona que no sabe muchas cosas, que no conoce muchas cosas. Entonces, ¿cómo puedo llevar esta vida?, yo pensé. Entonces, mirando a otras personas, a otros hermanos, me parece que ese hermano tiene un carácter mucho mejor que el mío.
Mirando a otro, me parece que esa persona tiene muchas más habilidades que yo. Mirando a otra persona, me parece que hay muchas personas que están mejor que yo. Entonces, ¿qué hago en este lugar? Empecé a considerar, ¿no? ¿Realmente esto es mi camino? ¿Realmente en este lugar yo debo estar? Por eso Dios me enseñaba, ¿no? Realmente tú eres carente, tú eres falto, tú eres débil, pero yo te ayudaré. Yo ya te supliré todas las cosas necesarias para tu vida. Entonces esto me daba esperanza, ¿no? Estando dentro de la iglesia, llegaba esperanza en mi corazón. Soy una persona carente, soy una persona débil, soy una persona que no conoce mucho las cosas del mundo, soy una persona que no tiene muchas habilidades, pero estando en este camino creo que Dios me ayudará, Dios me dará su gracia y misericordia. Así, ¿no? De esa manera pasaron 10 años, ¿no? O sea, ya 11 años, porque 2013, ¿no? Yo entré al seminario. O sea que 2023 son 10 años. Este año ya cumplí 11 años estando, digamos, de vivir en la iglesia. Entonces, hermanos, yo muchas veces pensaba así. Cuando yo era seminarista de la iglesia, yo pensé que cuando yo me vuelva evangelista, entonces ya voy a ser una persona diferente, ¿no? Ya de mí no va a salir la queja, tal vez de mí no van a salir los pensamientos malos, tal vez voy a ser una persona más sincera y sensata, pero me convertí en evangelista y no cambió mucho, ¿no? No cambiaron mucho las cosas. Luego, pasando 4 años, un día yo pensaba así, cuando yo sea pastor, será diferente, ¿no? Cuando yo sea pastor ya creo que será diferente. Pero pasando 4 años, me convertí en pastor, ya dentro de mi corazón surgían las mismas cosas. Entonces yo pude entender, ¿no? Esto no se trata de que yo, o sea, teniendo el cargo o teniendo alguna posición, ya sea una persona diferente, sino que la vida de creencia es desecharse a sí mismo, ¿no? Es poder dejar su sí mismo, es decir, no ser abrumado, no ser seducido por sí mismo. Es decir, que ya salir del punto central en que yo soy protagonista, en que yo soy importante. Este punto, ¿no? Yo podía pensar. Entonces hoy en día, aunque no ha cambiado la situación desde hace 11 años, pero hoy en día ya la iglesia me estableció como pastor de la iglesia. Y hay una cosa que yo puedo distinguir claramente en este tiempo, es que cada vez que yo escucho la voz de mi corazón, es decir, que escucho mi pensamiento propio, en ese momento yo me vuelvo como una persona totalmente común, como la persona incluso que no cree en Dios. Cuando yo acepto mi punto de vista también, y cuando yo veo mi pensamiento interior, entonces puedo sentir que dentro de mi corazón se levantan las cosas perversas y malas. No es que se han quitado, sino que surgen todavía. Entonces, ¿qué es lo que yo finalmente puedo concluir? Este ser mío, esta identidad mía está corrompida, está corrupta. No hay nada que hacer para cambiar. Solamente tengo que tomar la decisión para desecharme cada día, dejarme a mí mismo y creer en la palabra de Dios. Eso es lo que yo podía entender, ¿no? Entonces acá nosotros hoy el día de hoy hemos leído el libro de Ezequiel capítulo 8. En esta palabra aparece una escena muy interesante, es la visión del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel estaba mencionando acerca de una visión que él había tenido. Dios le ha mostrado una visión muy especial. Acá en el versículo 3 dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. O sea, por alguna razón, Dios ha hecho transportar a Ezequiel a la ciudad de Jerusalén. ¿Es correcto? Porque Ezequiel estaba en Babilonia. Recordemos que él es un cautivo en Babilonia. Pero dice la palabra de Dios que él fue trasladado, transportado
a la ciudad de Jerusalén. Ya esto es algo espiritual, algo que él ha experimentado con su cuerpo. Esta parte nosotros no podemos comprender bien. Pero acá en el versículo 4 dice, y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, ¿no? Aquí cuando Ezequiel habla sobre la visión del campo, se refiere al capítulo 1, ¿no?, de Ezequiel, que fue la primera clase que nosotros tuvimos del libro de Ezequiel, que fue cuando él tuvo esta visión donde veía, ¿no?, tipo ángeles, ¿no?, que tenía 4 rostros. Uno era de león, otro era de un buey, otra era de un hombre, otra de un águila. Y luego dice que había una plataforma, ¿no?, una plataforma como un cristal, ¿sí? Entonces bajo esa plataforma dice que habían especies de como ruedas. A esa visión se está refiriendo, ¿no? Entonces acá dice en el versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, ¿sí?, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Ya vamos a imaginar la escena, ¿no? Está el templo de Jehová. Entonces dice que estaba la puerta. Entonces después de la puerta debería estar el altar, ¿no? Es el altar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban mirando. ¿Hacia qué lugar estaban mirando? Dice que hacia la puerta, ¿no? Entonces el altar quedaba en la espalda, ¿no? Es decir, que mirando hacia la puerta, la imagen del celo, dice. Este es un ídolo, ¿no? Una imagen. Que ellos están mirando y dando la espalda hacia el altar. Como quien dice, ¿no? Él está, y digamos, enfocando su atención hacia esta imagen y dando la espalda al altar. Está hablando de esa escena, ¿no? Entonces acá en el versículo 6 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Ya en ese momento, según el relato bíblico, dice que Jehová todavía no se ha apartado del templo, ¿no? Todavía está dentro del templo, pero los israelitas en algún sentido están, o sea, aunque está el templo levantado, pero sus corazones no están enfocados en las cosas del templo, sino que su corazón está mirando hacia otro lugar. No tienen interés sobre el altar. No tiene interés de mirar el altar, sino que está dándole la espalda al altar. Eso está relatando, ¿no? Luego en el versículo 7 dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, dice, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Se dice que dentro de la casa, en el templo, estaba pintado todo clase de reptiles y bestias abominables que Dios había dicho que no deben hacer. Ya vamos a ver una palabra. El libro de Deuteronomio capítulo 4. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio capítulo 4. Ya, Deuteronomio capítulo 4, el versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguno alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Versículo 19.
no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ya Dios ha prohibido exactamente a Israel: ustedes no deben hacer imágenes, no debe hacer imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni de lo que se arrastra. Pero acá en esta escena, lo que está viendo el profeta Ezequiel, ¿qué es lo que dice? Vi, dice, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ya debería estar la imagen de los ángeles, ¿no?, de Dios. Pero en vez de los ángeles de Dios, está pintado la forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de Israel. Ya está mostrando exactamente Dios a Ezequiel. Dentro del templo de Jehová, los israelitas no tienen interés acerca de las cosas de Dios. No tienen interés acerca del mundo de Dios. No tienen interés acerca de ninguna cosa que pertenezca al Señor. Eso es lo que está mostrando dentro del templo. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Ya, hermanos, ¿por qué acá está mencionando los ancianos de Israel? Los ancianos son un grupo de personas, ¿no? Son líderes, en algún sentido, líderes de los judíos, líderes, personas que se consideran muy importantes entre los judíos. Por esa razón, un día cuando el Señor Jesucristo, ¿no?, estaba con los discípulos estaban comiendo, dice, con las manos sucias. Entonces los judíos estaban hablando así: ¿por qué ellos comen con las manos sucias?, dice. Porque la costumbre de los ancianos era que ellos tenían que lavarse las manos bien y luego podían comer. Entonces, hasta el tiempo de Jesús, la tradición de los ancianos, de las personas mayores en Israel, era algo muy importante. Pero acá en el versículo 11 dice que estos ancianos, ¿cómo estaban haciendo? Acá en el versículo 11: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Ya, ellos ¿a quién están presentando los inciensos? No es a Dios, sino que estaban incensando hacia los ídolos, hacia las imágenes, hacia las figuras. Ya, recuerden, ¿no?, cómo empezó el relato. Ezequiel está en Babilonia, pero los israelitas están en Judá, o sea, en Jerusalén, ¿no? Entonces Dios les está mostrando cómo ellos estaban viviendo dentro del templo, cuántas cosas abominables estaban haciendo. Es decir, que no estaban respetando nada al Señor, no estaban respetando a Dios. Están haciendo todo lo que Dios prohibió, todo lo que Dios dijo que no hiciesen, ellos están haciendo. Y luego en el versículo 12: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Los ancianos, no delante de la gente, vivían una vida, o sea, como si fueran líderes, moralistas, y enseñando a la gente todas las tradiciones, pero en ellos mismos no había este tipo de vida, ¿no? Ellos estaban diciendo así: no importa, ¿no? Podemos hacer esto escondidamente porque Dios no nos ve. Así está escrito acá, ¿no? El versículo 12, la segunda parte, dice: porque dicen ellos: no nos ve Jehová, ¿no? Esto haciéndolo de manera oculta, Dios no puede ver. Entonces, ¿qué problema hay? No importa, si Dios no ve, entonces no hay problema, vamos a vivir así. Entonces son personas que llevan una doble vida. Es decir, que por una parte ellos estaban pensando
estamos sirviendo a Dios, pero por otra parte ellos están haciendo una vida totalmente diferente, ¿no? ¿Me comprenden? Son dos imágenes, o sea, una es la imagen aparente, otra es la imagen real del corazón. Ya, ¿dónde es que esto se logra entender con más facilidad? Veamos acá en el versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, ¿no? Es decir, que se lamentaban por este dios llamado Tamuz, que es un dios de Babilonia. Están lamentándose, ¿no?, por causa de Tamuz, dice. Ya en el templo de Dios está adorando a otros dioses. Esto es la maldad, ¿no? Esto es la abominación ¿de quién? De los israelitas en el templo de Jehová. Y luego dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro, de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ya, en el corazón de los israelitas, están dentro del templo, pero sus corazones, ¿dónde están alojados? Ya no tienen nada que ver con Dios. Sus corazones están totalmente apartados de Jehová. Están físicamente en ese lugar, pero sus corazones están lejos de Jehová. ¿Sí me comprenden? Ya. Esta palabra, cuando nosotros lo leemos, nosotros podemos identificar que en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, está ocurriendo esto, ¿no? Pero hermanos, esto nosotros tenemos que interpretar. ¿A qué se refiere este ambiente donde supuestamente está el templo de Jehová, donde supuestamente está el lugar donde se debe adorar al Señor? ¿Está adorando a otros dioses, a otros ídolos? Ya, esto es el mundo del corazón del ser humano, ¿no? Es el lugar donde las personas no tienen, digamos, el interés hacia el Creador, donde no tiene interés hacia Dios, donde no tiene interés hacia la voluntad de Dios, sino que está lleno de las cosas propias, de las cosas que sí mismo le gusta hacer, que sí mismo quiere vivir. Esto es el estado natural del hombre, ¿no? Esto es el estado original natural. Ya vamos a ver el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya en el libro de Génesis capítulo 1 aparece acerca de la creación de Dios. Dios ha creado este mundo, Dios ha creado los cielos, dice, y la tierra. Pero pasando un versículo solamente, de repente la tierra se encuentra en una condición muy nefasta, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Está desordenada, está vacía y también está en tinieblas, ¿no? Esta condición de la tierra por sí misma la adquiere, por sí misma la tierra está teniendo esta condición. Ya vemos acá que si la tierra por sí misma tuviese esta condición, entonces por sí misma la va a quitar. Por sí misma la tierra que está desordenada, vacía y en tinieblas, por sí misma puede abandonar este estado de tiniebla, de desorden, de vacío. Pero la tierra no hay nada que pueda hacer para despojarse. ¿Por qué razón? ¿Por qué no puede despojarse? Porque la tierra está siendo dominada por una potestad más grande que ella, más grande que su propia fuerza. Entonces, esta potestad que está dominando la tierra, esta potestad, ¿qué es lo que produjo en el Espíritu de Dios? Ya esta potestad produjo que el Espíritu de Dios no pudiera posarse, ¿no?, sobre la tierra, sino que dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Es correcto, ¿no? Se mueve sobre la faz de las aguas, es decir, que no puede tocar la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está bajo esta potestad, bajo este liderazgo, bajo esta influencia. Entonces la tierra representada, ¿no?, físicamente, la tierra está bajo el agua.
No se puede distinguir ningún poco de tierra. Por lo tanto, el Espíritu de Dios dice que no puede posarse sobre esta tierra, sino que sobre la faz de las aguas. Entonces, si en el caso que el Espíritu de Dios puede posarse sobre esta tierra, entonces Él se posaría, pero está incómodo, porque existe una potestad maligna que está sobre la tierra. Ya esta palabra, el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2, está hablando acerca de cuál es el engaño de diablo y Satanás en la vida de los creyentes, en la vida de las personas, para que no llegue la verdad en sus corazones. Vamos a buscar una palabra. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 3. Dice así. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya en el versículo 4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ya, ¿qué es lo que ha hecho el Dios de este siglo? Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Es decir que existe la potestad, existe el dominio de un poder más grande que lo que el hombre puede superar, de lo que el hombre puede ser liberado. Esto es la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás. Entonces, una persona, si quisiera realmente ser libre de esta potestad, tendría que ser más poderosa que esta potestad. Tendría que tener más poder para poder vencer a esta potestad. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esta potestad es más grande que la tierra, por eso no la puede dominar, no puede vencer. Por lo tanto, se queda en esa posición, en ese estado. No hay manera de que esta potestad pueda ser vencida por la tierra. Por lo tanto, en el versículo 3, dice así, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ya esta palabra, ¿no? Dios separó la luz de las tinieblas. Alguna persona puede pensar, Dios separó el día de la noche. Pero no es así, ¿no? Porque el sol, la luna, fueron creados en el cuarto día. Entonces no está hablando de esa luz, ¿no? Sino esta luz que ha llegado sobre la faz de la tierra, ha hecho iluminar esta tierra que estaba bajo la potestad, estaba bajo una guía maligna que no le dejó salir de esta condición. Por lo tanto, la luz que aparece acá, ¿no? En el versículo 3, esta luz no se refiere a la luz del sol, sino que según el libro de San Juan, vamos a ver San Juan, capítulo 1, San Juan capítulo 1, el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya cuando ustedes entran en una habitación oscura, ¿no? Un lugar oscuro, ustedes si encienden la luz, ya toda la oscuridad se consume y luego la luz ya ilumina todo ese lugar, ¿no? La oscuridad no puede ganar contra la luz. ¿Entienden? Es decir, que el cuarto será iluminado. Si usted enciende la luz, ya se enciende, el lugar se queda visible, ¿no? A nuestros ojos. ¿Es correcto? Por eso la tierra no podía quitar de ella su desorden, su vacío, sus tinieblas. Pero cuando una luz poderosa ya impactó sobre la tierra, en ese momento esta oscuridad y tinieblas podían marcharse, podían hacerse un lado. ¿Por qué? Acá dice, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Entonces, el estado natural de nuestro corazón, ¿cuál es? Es el estado de desorden, tinieblas, oscuridad. ¿Es correcto, no? Es el estado natural del corazón del hombre. Alguien piensa que por haber nacido en un mejor lugar o en un hogar más estructurado o en un lugar con mejor educación, entonces alguien puede pensar, yo nací en un lugar diferente. También nací en un barrio diferente. Por esa razón ya soy una persona diferente. Eso es su opinión. Tal vez socialmente, ¿no?, puede ser diferente. Hasta mentalmente puede ser diferente, ¿no? Pero espiritualmente no hay ni una diferencia, ¿no? Todos los seres humanos en su estado natural están bajo la potestad de Satanás, bajo la potestad de las tinieblas, bajo la potestad de una fuerza que es mayor a ellos. No puede salir de ese lugar. No puede vencer contra esta potestad. No puede ganar contra esta potestad. Aunque lucha, aunque pelea, aunque se esfuerza, no hay forma de quitar esta potestad delante de nosotros. Por lo tanto, debe venir alguien más poderoso, alguien más fuerte que pueda quitar, que pueda sacar esta potestad. Entonces, en la Biblia podemos ver, ¿no?, una escena muy particular en el libro de San Juan capítulo 2, cómo nuestro Señor Jesucristo llegó al templo de Jerusalén. Vamos a ver San Juan capítulo 2, versículo 13 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Así está escrito, ¿no? Ya, esta palabra, ¿no?, nos muestra una escena en la que el Señor Jesucristo se ve envuelto en una situación donde estaba muy molesto, ¿no?, muy enojado. ¿Por qué en el templo están vendiendo animales y luego están haciendo cambio de monedas? Ese no es el lugar para hacer estas cosas. Hay otro lugar asignado para eso. En el templo no tiene que hacer esto, sino que en ese lugar se debe realizar, dice, es el lugar de oración. ¿Es correcto? Acá en el versículo, en el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Es un lugar donde ellos no deberían vender y hacer todas estas cosas. Pero ¿por qué estaba lleno ese lugar? ¿Por qué no había nadie que podía impedir esto? ¿Por qué nadie podía hacer que esta situación cambiara? No había nadie que podía resolver este asunto, ¿no? Entonces, durante un día, 2 días, una semana, 1 año, 10 años, esta condición del templo cada vez iba de mal en peor. Además, cuando los animales están en ese lugar, los animales en el mismo lugar y hacen sus necesidades, y luego el olor es terrible, ¿no?, en ese lugar. También el ambiente de venta, están todo el mundo gritando, todo el mundo haciendo ruido. Es un ambiente imposible para poder pensar, orar y sentarse en ese lugar. Por eso Jesús se sintió muy molesto por esta situación. No debe ser así. Este lugar debe ser un lugar en el que no están estas cosas. Por eso voy a sacar todas las cosas. Por eso sacó todo del templo, fuera. Este lugar es el lugar del silencio, no el lugar del bullicio. ¿Es así? Es el lugar donde debe haber orden, no debe haber desorden en este lugar. En este lugar debe estar lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo del Señor. Pero por estar todas estas cosas que impedían la venida, o sea, no impedían el ambiente adecuado para el templo,
Ya Jesucristo sacó todo de ahí. ¿Es correcto? Entonces los cambistas se presentaban de Jesús. Hey Jesús, yo estoy aquí durante mucho tiempo, no me vas a sacar. Y luego los animales reclamando contra Jesús, no, que yo no voy a salir de aquí. Nada de eso ocurrió. Todo el mundo fuera. Todo el mundo salió. ¿No es así? Ya, hermanos. Así como el templo de Jerusalén estaba, o sea, es un lugar donde el Señor ya no puede habitar, ¿no? Ya vamos a regresar otra vez. El libro de Ezequiel capítulo 8. Ya acá en el versículo el versículo 12 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Sí? Me dijo pues, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estos, ¿no? O sea, acá, ¿dónde estaban los ancianos? Dice, estaban haciendo estas cosas, ¿en dónde? En las tinieblas, dice. De la casa de Israel hacen en tinieblas. ¿Es correcto? O sea, está hablando acerca de la falta, ¿no? De la falta de luz dentro del templo de Jehová. Ya, esta falta de luz no es que solamente en el templo, sino ¿dónde está esta falta de luz? Esta falta de luz está en el corazón de los israelitas. En el corazón de ellos se han apartado de Jehová, se han alejado de Jehová, están adorando a otros dioses. Están haciendo apartar al Señor de ese lugar. O sea, ¿dónde aparece esto? Vamos a buscar una palabra más. Un momento. Ya en el versículo 6 dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Ya por estas abominaciones está alejando a Dios. ¿De dónde? Del santuario, dice. Del templo. Va a alejar a Dios del templo. Ya, cuando nosotros leamos el capítulo 10, aparece como Jehová deja el templo. Es un lugar que queda expuesto para que el enemigo venga y haga todo lo que quiera. Porque Jehová deja el templo de Jerusalén. ¿Me comprende? Hermanos, ¿cuál ha sido el pecado del hombre? El pecado del hombre fue haberse apartado de Jehová. Por eso la Biblia en el libro de Jeremías dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Desde el corazón, el hombre se apartó de Jehová. En ese lugar, ¿qué es lo que hay? Vacío, desorden, oscuridad, tinieblas. Entonces, ¿cómo se puede revertir esta situación? ¿Cómo se puede cambiar esta situación de oscuridad? El hombre nunca puede hacerlo. El ser humano nunca puede cambiar la condición de ¿qué? De las tinieblas a la luz. Nunca el hombre puede cambiar su situación natural. Nunca el hombre puede cambiar su condición natural. Sino que, ¿quién debe hacer esta obra? Es el Señor. Es nuestro Dios. A través de Jesucristo. Entonces, para que los israelitas cambien su situación actual, no depende de ellos, sino depende del Señor. Depende de Dios. Vamos a ver el libro de Colosenses y vamos a terminar. Colosenses capítulo 1. El libro de Colosenses capítulo 1. Ya, el libro de Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Ya vamos a ver acá Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ya, ¿todos se encontraron? Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Nosotros vivíamos bajo la potestad de las tinieblas, ¿no? Acá está escrito, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si nosotros podíamos ser liberados de la potestad de las tinieblas, entonces cada uno de ustedes hubiese hecho de esa manera. No es necesario que el Señor Jesucristo venga a este mundo. Si cada uno de ustedes podía ser libre de las tinieblas que había en sus corazones, del vacío que estaba en sus corazones, entonces, ¿qué necesidad hay de que Jesús venga? Pero acá la Biblia nos expresa de manera voluntaria. ¿Quién nos ha trasladado desde las tinieblas a la luz? ¿Quién es? Es el Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por el Señor se realiza esta obra. Por la mano y el poder del Señor se realiza esta obra. Nosotros no hemos hecho nada para hacer esto. Solamente fuimos trasladados de un lugar a otro. Estábamos en las tinieblas, pero fuimos trasladados al reino de Jesús, al reino de su amado Hijo, Jesús. ¿Esto qué implica? Versículo 14. ¿En quién? ¿En quién? ¿Quién? ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Los israelitas han pecado, los israelitas han hecho ídolos, han pintado las figuras de cuadrúpedos, reptiles en la pared. Esos son maldades, abominaciones. Está lleno el corazón de ellos. Pero lo único que puede cambiar o revertir esta situación, ¿qué es? Es la venida del Mesías. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la esperanza de los israelitas, ¿no? Que era una esperanza sincera, honesta. Un día nosotros seremos redimidos de nuestros pecados. Están esperando al Mesías hasta hoy, muchos israelitas. Pero ya vino el Mesías, ya vino a este mundo, ya cargó el pecado, ya Él ha sido crucificado por nuestros pecados. Pero hoy en día muchas personas dicen así: yo soy cristiano y soy creyente en el Señor, pero soy pecador. Entonces, esto es equivalente a que todavía usted está bajo la potestad de Satanás. Todavía no ha sido liberado de la potestad de Satanás. Todavía su corazón está como Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, dice. Eso es el estado del hombre sin Dios. Es el estado del corazón del hombre sin Dios. Por eso debe ser librado de esta potestad. Pero muchos creyentes en esta época están hablando mal, están entendiendo mal la Biblia, porque piensan que decir que tengo pecado, esto es una expresión de humildad. Pero esto es equivalente a que ustedes en sus corazones está lleno de los ídolos, está lleno de sus pensamientos, está lleno de su opinión, de su punto de vista. Por lo tanto, no puede aceptar la obra de Jesús. No puede aceptar el evangelio puro del Señor, quien vino a este mundo para salvarnos, para liberarnos de las tinieblas. Todavía está atado en el mundo de Satanás. Por esa razón, hermanos, una cosa nosotros debemos comprender: el que nosotros fuésemos trasladados de un lugar a otro no fue por causa de que hemos sido mejores que otras personas. No fue porque nosotros hicimos más bien que otros. Al contrario, estábamos bajo la potestad de Satanás, bajo la potestad de las tinieblas, pero Dios dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es la obra de Dios. Esto es la salvación perfecta en nuestra vida. No existe una salvación más perfecta que esta. ¿Cuál es la salvación perfecta? Donde el hombre no incluye ni una décima, ni 1% de su obra. Porque estaba en las tinieblas, estaba bajo una potestad que no podíamos vencer. Pero Jesucristo nos ha trasladado. Dios nos ha trasladado, nos ha sacado de la oscuridad a la luz. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios no puede unirse con la tierra porque está bajo la potestad de las aguas, es la potestad de Satanás. Pero cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz, cambió. El ambiente del corazón cambió, el ambiente de la tierra cambió. Eso representa el corazón del hombre, ¿no? Que es cambiado por la palabra de Dios, por la luz. La luz es Jesucristo, es la obra de Jesús. Hermanos, el Antiguo Testamento nos muestra, ¿no?, muchos antecedentes de la historia de Israel, pero nos muestra su estado espiritual, ¿no? Principalmente debemos identificar esto. El estado espiritual de Israel está lejos de Jehová, está lejos del Señor, está lejos de Dios. Por eso no puede recibir bendición. ¿Ustedes están lejos de Dios o están cerca? ¿Cómo pueden saber si están lejos o cerca? ¿Es porque son personas correctas o buenas? No es así. Sino que ustedes son pecadores, ustedes están lejos de Dios. Ustedes son justos, entonces usted está con Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Si tiene pecado, está lejos de Dios, está bajo la potestad de Satanás. Si está sin pecado, usted ha sido trasladado al reino de Jesús. Con pecado jamás puede ser trasladado al reino de Jesús. Jamás. Usted no diga que es cristiano si todavía es pecador. Solo debe decir soy aspirante a cristiano. Todavía estoy haciendo el curso, estoy en el 2º grado para ser cristiano. Todavía no me titulé. Pero si usted cree en la obra de Jesús que limpió su pecado, ya ustedes son justos, ustedes son limpios, ustedes han sido trasladados al reino santo del Señor Jesucristo. Todos ustedes tengan esta convicción, esta fe, ¿no? Si alguien tiene pecado, escríbame a mi número personal o mi WhatsApp, voy a explicarle otra vez. Gracias. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Los israelitas, Señor, ellos llevaban una vida de idolatría estando en Jerusalén. Dios le ha mostrado al profeta Ezequiel todas las abominaciones que había en Jerusalén, en el templo de Jehová. Ellos ignoraban todas las cosas del Señor. Ellos estaban alejados del corazón de Dios. Por eso el Señor está a punto de abandonar este lugar. Ya el Señor no puede sentir comodidad estando en un lugar donde existen los ídolos, donde existe este tipo de cosas, Señor. De la misma manera, Dios, cuando en el corazón de los hombres hay pecado, Dios no puede morar. Dios no puede estar Dios no puede estar cómodo en ese lugar, sino que no puedes menos que estar alejado del corazón de los hombres. Por esa razón, Dios, pensando en esta situación, nos ha permitido una oportunidad para poder limpiar el pecado, limpiar el corazón del hombre, hacerlo puro, hacerlo santo, dejarlo en una condición óptima para poder unirse con Dios. Esto es la obra de Jesús. Dejar el corazón del hombre óptimo, dejar el corazón del hombre limpio, dejar el corazón del ser humano santo para que pueda tener la comunión y la relación con el Creador, que es santo, justo y perfecto. Señor, nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por esta obra que ha hecho perfecta en nuestra vida. Nosotros solamente hemos creído, hemos aceptado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.